de vino vacías. Yo, en cambio, quedé despierta, inmóvil, sintiendo que el zumbido de los motores era más fuerte que nunca. 10 días, 3 continentes. Tokio para la alineación inicial, Londres para los temas regulatorios, São Paulo para cerrar el trato. No había sido una participante más, yo había construido todo ese acuerdo. 3 gigantes globales, una migración sincronizada a la nube de Venturon, un contrato de $1.500 millones por 5 años, y sin embargo ya no trabajaba allí. Lo que sentí en ese momento no fue rabia, todavía no. Fue incredulidad, como si el suelo desapareciera bajo mis pies en pleno paso. Seguí mirando la computadora, sin poder moverme. Al final, sin pronunciar palabra, saqué de debajo del asiento otro dispositivo. Un portátil negro sin marcas, encriptado, que nadie en Venturon sabía que existía. Lo encendí, ingresé mi clave y observé cómo la pantalla cobraba vida. Entonces sonreí. Pensaban que mi historia terminaba ahí, pero no sabían que yo ya había empezado. Ese recuerdo me llevó 3 semanas atrás, cuando estaba en la sala de juntas del piso 32, viendo a ejecutivos desesperados porque un contrato de 400. El cliente, un consorcio europeo, notoriamente difícil, se había levantado de la mesa y los equipos de legal y finanzas se culpaban mutuamente. El vicepresidente de ventas estaba al borde de las lágrimas. Nadie me lo pidió, pero avancé. Tomé la propuesta abandonada, reescribí la estructura en 20 minutos y pedí una llamada privada con el delegado principal del consorcio. A la mañana siguiente no solo había rescatado el contrato, sino que logré ampliarlo a 2 nuevos territorios. Ese no fue mi primer milagro para Venturon, solo el más reciente. Después hubo brindis con champaña, aplausos en el lounge ejecutivo y sonrisas huecas de Grayson. Incluso circularon rumores de un ascenso a vicepresidenta ejecutiva de estrategia global. El título sonaba pomposo, pero la verdad es que yo ya llevaba años haciendo ese trabajo, negociando con ministerios, petroleras, gigantes de telecomunicaciones, hablando 4 idiomas, cargando 2 teléfonos y viviendo entre aeropuertos. Hice que Venturon pareciera más sólido de lo que realmente era. Y aún así el ascenso nunca llegó. Me dijeron primero que estaba en proceso, luego en revisión, y después silencio absoluto. Una tarde, mientras preparaba un portafolio en una sala contigua, escuché por casualidad a 2 miembros del consejo. Uno dijo entre risas: Marine es brillante, pero seamos honestos, cuando ella entra a la sala los demás hombres se callan. Domina cada presentación. El otro contestó: sí, pero no es material de vicepresidenta. Ella es más de campo. Ese comentario me dolió más que cualquier promoción perdida, porque dejó todo claro, no era cuestión de mérito, sino de percepción de amenaza. No querían elevarme, querían contenerme. Yo era la que salvaba contratos, pero nunca la que recibía el crédito en la mesa principal. Ese día comprendí una verdad amarga. En Venturon, los silenciosos eran promovidos, los que brillábamos demasiado éramos apartados. Y aún así no exploté, no armé un escándalo, reservé vuelos, planifiqué reuniones, y me concentré en cerrar el acuerdo más grande en la historia de la compañía, porque si no me darían el título, construiría uno propio. A veces se filtra poco a poco, como una gotera silenciosa que termina inundando la habitación sin que lo notes. Así empezó a desmoronarse mi relación con Venturon. Un año antes, Mallory Hart, la hija del CEO, había sido contratada como asesora estratégica, un título vago, maquillado para darle un espacio en la empresa. Apenas tenía 2 años de experiencia corporativa y ninguna preparación técnica. Y aún así un error suyo estuvo a punto de convertirse en un escándalo global. Durante una demostración con un cliente en Singapur, transfirió datos sin autorización y expuso información sensible. El departamento legal entró en pánico. Marketing quedó paralizado y Grayson me llamó directamente. Arréglalo en silencio. No lo hizo a propósito, solo no sabía, no discutí. Moví contactos, trabajé de madrugada,
y convertí lo que pudo haber sido una catástrofe en un simple fallo de prueba beta. Yo misma atendí a la prensa para evitar que su nombre apareciera. Nadie me dio las gracias, yo tampoco lo esperaba. En ese momento lo llamé leal, pero la lealtad se pudre cuando no es mutua. 3 días antes de iniciar la gira internacional para cerrar el acuerdo de Trident, abrí la carpeta compartida con las presentaciones que llevaba semanas perfeccionando. Cada gráfica, cada análisis, cada palabra estaba en su lugar. Solo un detalle me paralizó. En las propiedades del documento, el autor figuraba como Mallería Hart. Al principio pensé en un error, tal vez había descargado los archivos y los había guardado sin darse cuenta, pero mientras avanzaba por las diapositivas noté cambios mínimos, frases reescritas, algunos colores distintos, un par de viñetas movidas, pero toda la estructura era mía. Lo esencial era mi trabajo, con su nombre en sí. Aquella noche, en mi apartamento iluminado por la ciudad, me quedé observando la pantalla hasta que las líneas se borraron ante mis ojos. Pude haberla enfrentado, pude haber escrito a Grayson, pero no lo hice. En el fondo, ya sabía cuál sería la respuesta. Me dirían que era colaboración, que yo estaba exagerando, que me ponía emocional. Esa palabra siempre aparecía cuando una mujer señalaba un abuso de poder, así que guardé silencio. Hice mi maleta, confirmé mis rutas de vuelo y me repetí que no importaba, pero sí importaba, porque el dolor no explotó, se fue filtrando. Cada vez que alguien alababa la claridad estratégica de Mallería, cada vez que en una reunión escuchaba mis propias frases salir de su boca, yo había protegido su reputación y ahora ella borraba la mía. No soy de las que entran en pánico, ni cuando los contratos se caen ni cuando los ejecutivos pierden la cabeza en juntas, ni siquiera cuando mi propio futuro empieza a tambalearse, así que no grité. No discutí, simplemente cambié de estrategia. La verdad es que ya había empezado a construir un paracaídas 6 meses antes, no porque esperara la traición, sino porque la experiencia me había enseñado que el poder respeta la palanca, no la lealtad. Cuando entré a Venturon, la empresa era joven, ambiciosa y llena de talento real. Con el tiempo las inversiones trajeron política interna y complacencia. Grayson dejó de contratar a los mejores y empezó a promover a los más seguros. La innovación se desplomó, la burocracia se volvió un arma, y quienes teníamos ideas independientes fuimos empujados hacia los márgenes. Muchos de esos marginados eran amigos míos, incluso mentores, como yo, siguieron creando, pero ya no para Ventura. Fue entonces cuando le di nombre a mi proyecto paralelo. Trident no tenía campaña de lanzamiento ni rondas de inversión, solo una estructura legal, un equipo en crecimiento y una filosofía opuesta a la de Venturon, agilidad en vez de papeleo, transparencia en vez de control, clientes al centro y no al margen. Lo mantuve en secreto, seguía bajo contrato y ganándome su confianza. No planeaba quemar puentes, a menos que ellos encendieran la cerilla primero. Ese momento llegó antes de lo esperado. Durante una cena en São Paulo, frente a Luis Mata, CEO de Brasilink, uno de los socios clave del acuerdo, él me miró serio y preguntó, ¿qué necesitarías para liderar en vez de seguir? No supe qué responder al instante. Sonrió y agregó, no hablas como empleado, hablas como alguien que ha construido algo desde cero. ¿Por qué no estás dirigiendo la empresa? Yo reí suavemente y contesté, porque otro la heredó. Él no rió, solo dijo, si alguna vez decides cambiar eso, llámame. Algunos preferimos respaldar líderes, no logotipos. Me quedé con esa frase grabada. Los clientes lo veían, percibían la brecha entre quien hacía el trabajo y quienes se llevaban el crédito. Estaban esperando. De regreso en Nueva York, no conté a nadie lo que Luis Mata me había dicho en São Paulo. Tampoco mencioné las llamadas discretas que ya recibía del director de compras de Telnova, o las preguntas veladas del equipo legal de Eurocom sobre modelos alternativos de colaboración. Lo que sí hice fue ampliar la carta fundacional de Trident. Reuní en silencio a mi núcleo de confianza. Jenna Park, antigua líder legal, Rahim Silva, arquitecto de sistemas, y Noah Tan, estratega financiero. Nos encontrábamos en apartamentos, en cenas, siempre en canales encriptados. Nada de correos corporativos. Cada pieza se iba colocando en secreto. Mientras tanto, Venturon desplegaba su propio espectáculo. La gala corporativa fue presentada como una celebración del crecimiento estratégico de la compañía, pero en realidad era un escenario cara a la promoción repentina de Mallería Hart.
como vicepresidenta de Estrategia Internacional. La ironía era imposible de tragar. Yo había fundado ese departamento desde cero, cargando maletas por 3 usos horarios, convenciendo a socios europeos de que Venturon no era otra startup sobrevalorada. Y ahora estaba bajo un candelabro, sonriendo con una copa en la mano, aplaudiendo a la persona que me arrebataba el título y la narrativa. Mallería estaba radiante, cabello perfectamente peinado, vestido azul marino impecable, discurso ensayado palabra por palabra. Brindaba con los miembros del consejo mientras el equipo de relaciones públicas capturaba cada gesto. Es un honor asumir este rol y continuar con la visión estratégica que ha definido nuestra compañía, dijo con solemnidad. Yo permanecía a su sombra, ni una mención a mi nombre, ni una referencia a los acuerdos que acababa de cerrar en Tokio, ni una palabra sobre los marcos de negociación que yo misma había diseñado. La sala entera se prestaba al teatro de la impostura. Algunos colegas, los más decentes, apenas se atrevieron a ofrecerme sonrisas incómodas, esas que dicen, sé que esto está mal, pero no quiero perder mi trabajo. Otros simplemente me evitaron y al final, Grayson tomó el micrófono, con su traje perfectamente entallado y ese aire de seguridad impostada que sabía vender incluso a una sala llena de cínicos. Hemos visto cómo Mallería ha crecido en este rol, declaró, y no puedo pensar en nadie mejor para liderar nuestra expansión global a través de la alianza Trident. La sala aplaudió, y entonces él añadió, ella acompañará a Marin en el próximo viaje como parte de esta transición. La palabra que eligió fue demoledora, acompañar, como si yo fuese su mentora, como si hubiese aceptado entrenar a la mujer que había tomado el puesto que me correspondía, en el mismo departamento que yo había construido, en el mismo acuerdo que había trabajado durante 10 meses a través de zonas horarias y vuelos interminables. Sentí un nudo en el estómago. Quise reír, gritar, estrellar mi copa contra el hielo esculpido en forma de globo terráqueo. En cambio asentí, incluso sonreí. Mallería se acercó después, con ese tono de falsa cordialidad. Espero que tengamos tiempo para repasar la estructura de São Paulo antes de las reuniones. Todavía estoy poniéndome al día con algunos detalles europeos. La miré con calma y respondí, debería. Suelen hacer preguntas difíciles. Ella rió con un gesto superficial. Bueno, siempre puedo señalarte a ti. Tú siempre sabes qué decir. Sonreí también, pero era la sonrisa que antecede a la caída del puente levadizo, porque ya sabía que ella no estaría. Nadie lo sabía aún, pero yo ya había reservado un segundo itinerario, uno que no incluía ni a ella ni a Grayson ni a la compañía que acababa de enterrar mi nombre bajo un título pintado con brillo. Al llegar a Tokio no había dormido bien en 4 días. Entre la gala, las felicitaciones fingidas, la petición descarada de Mallería y el anuncio envenenado de Grayson, mi cuerpo estaba exhausto, pero nada de eso importaba. Al otro lado de la aduana me esperaba algo mucho más grande que mi ego herido, el cierre del acuerdo 3 gigantes de telecomunicaciones, Telnova en Tokio, Eurocom en Londres y Brasilink en São Paulo, se unirían en una migración histórica hacia la nube. Me había tomado 10 meses de presentaciones discretas, de navegar culturas distintas y de construir confianza suficiente para sentarlos en la misma mesa. Y ahora tenía 10 días para cerrarlo. 3 ciudades, 3 continentes, 0 margen de error. El CTO de Telnova, Yuki Asano, no perdió tiempo en formalidades. Antes de que el té tocara la mesa me lanzó su primera pregunta. Prometes seguridad, pero tus competidores también. ¿Por qué deberíamos creerte a ti? No titubeé. Saqué la hoja de especificaciones de encriptación que había diseñado junto a los ingenieros de Venturon, un documento que ni siquiera el consejo había revisado todavía. Le mostré protocolos de redundancia en tiempo real, arquitectura de cero confianza, cumplimiento multinacional. Cuando terminé, Yuki no sonrió, solo asintió. Ahora entiendo por qué te envían a ti. Los demás hablan pero no entienden. Al despedirnos caminamos juntos hasta su coche. Entonces me detuve y lancé mi propia pregunta en voz baja. ¿Y si existiera un modelo más ligero? El mismo stack tecnológico pero con menos capas entre la necesidad y la entrega. Yuki giró la cabeza. ¿Quieres decir algo menos Venturon? No respondió, pero al subir al coche miró hacia atrás y dijo, envíame de nuevo el material.
de manera privada. Aquella grieta se abrió un poco más en Londres. El equipo legal de Eurocom estaba harto de los vacíos contractuales que Venturon jamás había corregido. El Brexit había convertido el cumplimiento normativo en una pesadilla, y cada cláusula ambigua era una bomba esperando estallar. Esa noche, en un pequeño apartamento alquilado, reescribí el contrato completo usando las plantillas que había desarrollado en secreto con Jenna Park para Travant. A la mañana siguiente deslicé los documentos sobre la mesa de mármol en la sede de Eurocom. Linda Clack, la asesora legal general, levantó una ceja. «Esto no es el estándar de Venturon, es el que funciona», respondí. «A menos que prefieras 3 semanas de retrasos y 50 correcciones». Ella hojeó la primera página. «¿Lo hiciste tú?» «Sí». «Fuera de registro». Linda sonrió. «Tal vez la próxima vez negocies desde este lado de la mesa». No era solo un halago, era un reconocimiento implícito. Veía en mí a la verdadera arquitecta de la negociación, no a la empresa que decía representarme. Para cuando aterricé en São Paulo, funcionaba únicamente con cafeína y voluntad. La reunión con Luis Mata era la más delicada. Estructura financiera, modelo de ingresos compartidos, soberanía de datos, todos los puntos rojos en una sola mesa. Mallory supuestamente debía acompañarme, sombrearme, así lo había dicho Grayson. Yo ya sabía que no aparecería. Había cambiado mi itinerario a última hora pasando por Argentina para que nadie pudiera rastrear mis movimientos en tiempo real. Venturon creía que llegaría un día más tarde. En realidad ya estaba en el terreno, trabajando. La reunión duró 4 horas. Luis me interrogó sin tregua: umbrales de riesgo, exposición de capital, soporte a largo plazo. Sostuve firme cada cifra, incluso aquellas que la Junta había intentado recortar. Al final se reclinó en su asiento, me miró con seriedad y dijo: «Confío en ti, Marín, pero no confío en Venturon. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé». «Entonces, si esto se derrumba después». «No se derrumbará». Él entrecerró los ojos. «A menos que tú te vayas». Me incliné hacia adelante. «¿Y si hubiera una manera», dije en voz baja, «de obtener este acuerdo sin ese riesgo, sin la política, sin el ruido, sin los cuellos de botella? ¿Estarías dispuesto?» Luis no parpadeó. «¿Sabes la respuesta? 3 ciudades, 3 reuniones, 3 semillas sembradas, y en todas el mismo patrón: desconfianza hacia Venturon, confianza hacia mí, no hacia el logotipo, hacia la persona». Yo cargaba el peso de la empresa sobre mis hombros a través de hemisferios, zonas horarias y noches sin dormir. Respondía preguntas antes de que las formularan, reescribía contratos en secreto, me interponía entre dudas de miles de millones y compromisos de miles de millones. Pero lo que estaba construyendo ya no era solo un cierre, era una puerta abierta hacia algo mucho más grande. La noche en que debía ser el momento más orgulloso de mi carrera terminó con un apagón digital. El avión acababa de cruzar el Ecuador cuando abrí mi portátil para revisar, una vez más, las notas de la reunión en São Paulo. El resumen estaba impecable. Las cifras cuadraban, el cliente estaba dentro, el acuerdo estaba cerrado. Debería haber sentido triunfo. En cambio, la pantalla parpadeó y me expulsó del servidor interno. Intenté de nuevo. Acceso denegado. Abrí Slack. Sesión expirada. Revisé mi calendario corporativo. Vacío. Outlook en blanco. Luego llegó el correo. Asunto. Notificación de terminación inmediata. Firmado por Grayson Hart. Su empleo en Venturon Technologies ha sido terminado. Todos sus accesos han sido revocados. Absténgase de contactar a clientes o socios de la compañía. Ni saludo ni explicación, ni un gracias por 9 años de vida. Solo un cuchillo deslizado entre las costillas a 35.000 pies de altura. Por unos segundos me quedé inmóvil. Las azafatas recogían discretamente las copas de vino. Los demás ejecutivos dormían bajo mantas beige. Nadie sabía que en ese instante acababa de ser borrada. Intenté mi teléfono. Lo mismo. VPN bloqueada. Credenciales inválidas, incluso mi lista de contactos desaparecida. Me habían eliminado sin previo aviso, sin reunión, sin oportunidad de defenderme. No era una reestructuración, era una ejecución silenciosa. La humillación era más punzante que la rabia, no porque me dejaran ir, sino porque pensaron que era desechable, que podían cortarme en pleno vuelo, como si mi influencia se redujera a un correo electrónico.
Lo que no sabían era que yo ya había previsto ese movimiento. 6 semanas antes, siguiendo protocolos de seguridad para acuerdos transfronterizos, había hecho una copia privada de todo lo relacionado con Trident. Contratos, modelos financieros, versiones de presentaciones, incluso notas manuscritas de los clientes. Todo aprobado como medida preventiva y todo bajo mi control. Mientras la computadora corporativa se apagaba, saqué el otro portátil, el negro sin logo encriptado, jamás conectado a los sistemas de Venturon. Lo coloqué sobre la bandeja, encendí, y apareció el logotipo a medio terminar de mi proyecto secreto. Abrí la carpeta cifrada, ahí estaba todo, cada estrategia, cada cláusula, cada negociación. Seguro, legal mío. La furia finalmente prendió, pero no como fuego destructivo, sino como resolución. Grayson no solo me había despedido, me había liberado. Creyó que cortándome las alas me quebraría, cuando en realidad había cortado la cuerda que me ataba. Escribí 3 palabras en un documento nuevo: vamos a empezar. Cerré la tapa, me recosté en el asiento y miré por la ventanilla. Afuera, el cielo estaba negro absoluto, pero por primera vez en meses, vi un horizonte despejado. A la mañana siguiente, el taxi me dejó frente a la sede de Venturon. El edificio, que había cruzado casi todos los días durante 9 años, me pareció más pequeño, o quizá yo lo veía distinto, ya no como hogar, sino como un lugar donde nunca me habían querido realmente. Entré al vestíbulo de mármol. Daniel, el guardia de seguridad que siempre me saludaba con una sonrisa, se quedó helado. Señorita Blake, no me dijeron que vendría hoy. Tampoco me dijeron que no podía venir, respondí mostrando mi tarjeta. La apoyé en el lector. Luz roja, acceso denegado. Daniel se disculpó, incómodo. No era su culpa. Subí igual al piso 27. Mi nombre ya había desaparecido de la sala de juntas. En mi escritorio no quedaba nada, ni la planta que cuidé entre vuelos, ni la carta de agradecimiento de un cliente europeo, ni siquiera la silla original. Solo vacío. Tomé un boletín interno de la mesa cercana. El titular: Mallería Hart liderará la alianza TRI. En el artículo, mi salida era descrita como una transición. Ninguna mención a mí, ni a los meses de trabajo, ni a las negociaciones salvadas in extremis. Lo arrojé a la basura y salí. Afuera, la ciudad parecía más ruidosa, los claxon más agudos, el aire más frío. La gente caminaba sin saber que yo acababa de ser borrada, pero no estaba derrotada, estaba libre. Esa misma noche, en un hotel discreto, abrí mi portátil negro. Trident no era venganza, era el futuro, y yo ya tenía las llaves. La mañana siguiente envié 3 correos simples, cada uno con 4 palabras. La puerta está abierta. Uno a Yuki Asano en Tokio, otro a Linda Clark en Londres, y el tercero a Luis Mata en São Paulo. Nada, me quedé en silencio, con un café negro que no tenía sabor y un croissant que no pude terminar. La habitación del hotel estaba tranquila, no la tranquilidad del vacío, sino la que precede a un cambio irreversible. Mientras tanto, en las oficinas de Venturon, el caos comenzaba. A las 9:15, Grayson intentó llamar a Yuki, sin respuesta. 20 minutos después, volvió a marcar. Silencio. A las 10 Sir incluyó a Mallería y al equipo interino de estrategia. Probaron con Eurocom. Linda, normalmente puntual y directa, dejó sonar 7 timbres antes de enviar a buzón. Un correo de seguimiento fue devuelto con un mensaje frío: dirija sus consultas sobre Trident a su punto de contacto actual. Solo que ya no sabían quién era ese contacto. A las 11:30, la desesperación se instaló. Intentaron con Brasil. La asistente de Luis contestó: está no disponible. ¿No disponible hoy?, preguntó Grayson. No disponible para Venturon. La línea se cortó. Yo desde mi habitación, refresqué el panel de Trident, diseñado por Raj. Cada interacción quedaba registrada en un sistema invisible, seguro y limpio. En menos de 1 hora, los 3 clientes habían iniciado sesión y agendado sesiones exploratorias con nuestro equipo. Sin ruido, sin comunicados, sin confrontaciones. Simplemente, se estaban moviendo. Venturon no estaba siendo atacado, estaba siendo ignorado. Y para una empresa así, el silencio no era ausencia, era sentencia.
Al mediodía Grayson hizo su último intento. Pidió al equipo de relaciones con inversionistas enviar un comunicado público sobre la consolidación de liderazgo en Trident, invitando a los 3 clientes a respaldar a Venturon en una declaración conjunta. Solo uno respondió un mensaje breve, sin saludo: Venturon ya no nos representa. Tú sí. Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. No tenían adornos, pero pesaban más que cualquier título que Venturon me negó. Esa tarde, Jenna me llamó desde el área legal. Están desesperados. Mayoría está entrando en pánico. Grayson sospecha que estás detrás de todo, pero no pueden probar nada. Los clientes no devuelven ninguna llamada. No tienen por qué hacerlo. Respondí. ¿Quieres emitir un comunicado público? Aclarar tu versión. Miré la pantalla con la nueva página de Trident. No había sección de fundadores, ni biografía personal, solo un logo sencillo y una promesa al pie. Lo que construimos pertenece a quienes lo construyen. No, dije en voz baja, que se queden en el silencio un tiempo más. No es venganza, es claridad. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, publicamos el comunicado de Trident. No hubo evento de prensa ni videos de LinkedIn, solo un anuncio limpio y preciso, distribuido directamente. Trident enorgullece de anunciar una alianza estratégica multicontinental con Telnova, Eurocom y Brasilink. El acuerdo, valorado en $5.000 millones durante 7 años, ofrecerá integración modular y segura de nube en 3 regiones, redefiniendo la conectividad empresarial global. Firmado, Marin Blake, CEO. Eso era todo. A las 10 empezaron a llegar correos, no de mis antiguos colegas, sino de periodistas, analistas e inversionistas, que hasta ayer no habían oído hablar de Trident. Querían saber cómo una compañía sin página web hasta la semana anterior había logrado capturar a 3 gigantes en un solo movimiento. A las 11:15, TechWatch Global publicó un titular que me hizo sonreír. La toma silenciosa. ¿Quién es Trident y por qué Venturon está en pánico? En la torre de vidrio de Venturon, el silencio se convirtió en caos. Dentro de Venturon, la histeria subía como espuma. Mayerie se encerró en la sala de conferencias con 3 jóvenes del área de comunicación, la voz apenas contenida por las paredes insonorizadas. Grayson, mientras tanto, exigía un comunicado de contraataque. Querían culpar a sabotaje externo. No respondí. No había nada que decir. No era sabotaje, era previsión. El poder, cuando se construye en silencio, se vuelve invisible hasta que ya es imposible de detener. Eso era Trident. Nadie sabía cuándo había comenzado ni cuán lejos había llegado. Solo se dieron cuenta cuando dejaron de tener el control. A las 12:20, el Financial Chronicle calificó el movimiento como el cambio silencioso más audaz en la tecnología empresarial desde la reinvención. Para la 1:15, nuestra bandeja de entrada en Trident acumulaba más de 70 solicitudes de alianzas e invitaciones de inversionistas. No aceptamos ninguna, aún no. Nuestros clientes, en cambio, permanecieron en absoluto silencio. Ni un tuit, ni una cita en prensa. No tenían por qué explicar nada. Simplemente habían elegido, y me habían elegido a mí. A las 2:00 de la tarde, Rahim llegó a mi suite con una botella de champaña sin alcohol y una copia impresa del comunicado. ¿Lo vas a enmarcar?, preguntó, sonriendo. Tal vez me lo tatúe, respondí riendo. Luego me entregó una carpeta. Los financieros ya están transfiriendo presupuestos de implementación a nuestras cuentas. Jenna verificó todo 3 veces, sin contratiempos. Asentí. No era alivio lo que sentía, era reconocimiento. Nada había sido suerte, cada movimiento había sido intencional, cada conversación sembrada con cuidado, cada cliente cultivado con paciencia. Yo no le quité clientes a Venturon. Ellos mismos se alejaron, porque mientras la empresa gastaba energía en juegos de poder y títulos vacíos, yo construía confianza. Más tarde esa noche, recibí un buzón de voz de un número que reconocí al instante. Era Grayson. No gritaba, no suplicaba, solo hacía la misma pregunta que siempre llega cuando alguien comprende lo que ha perdido. ¿Fue personal? Borré el mensaje antes de que terminara. Por supuesto que era personal, también era profesional, estratégico y sobre todo inevitable. Días después, viajé a Múnich para la cumbre tecnológica global. El ambiente estaba cargado. Venturon había filtrado la noticia de una alianza innovadora con una firma emergente de Europa del Este. Intentaban demostrar que seguían en pie tras la debacle de Trident, pero yo sabía la verdad. No era un triunfo,
Era un salvavidas. Y ya se estaba deshilachando. Observé desde la parte trasera de la sala, mientras Grayson se preparaba para negociar con el CEO de esa empresa, un hombre robusto llamado Maric de... Ya lo había conocido en Praga meses antes, en una cena donde discutimos sobre soberanía en la nube. No recordaba mi cara todavía, pero pronto lo haría. A las 9:15, avancé hacia la mesa con calma, mi blazer gris, mi vestido sencillo, la seguridad cosida en cada paso. Maric levantó la vista y parpadeó. Marín. Grayson se giró, el color se le fue del rostro. Extendí mi mano hacia Maric. Es un gusto volver a verte. Él la estrechó, intrigado. ¿Estás aquí con...? Represento a Trabant, soy la otra parte en esta negociación. El silencio recorrió la sala como un cristal roto. Grayson tensó la mandíbula. Esta es una sesión cerrada, Marín. No, dije firme, es una sesión conjunta. Tras sus declaraciones contradictorias sobre capacidades de despliegue global, los organizadores pidieron transparencia y alineación completa entre socios. Maricha sintió despacio, las piezas empezaban a encajar. Abrí mi carpeta y desplegué el mapa de infraestructura de Trabant, adaptado a la expansión de su firma. Nuestro modelo era más ágil, probado, y su CTO ya lo había validado en privado. Grayson intentó interrumpir. Eso fue sabotaje. Lo miré directo. Fue previsión. Les ofrecí una opción. Ellos eligieron claridad sobre política. Maric no dudó. Procederemos con revisión dual, y quiero la propuesta de Marin como primaria. El golpe se reflejó en la cara de Grayson como si lo hubieran vaciado. Pude haberme detenido ahí, pero no había venido solo por la victoria. Vine por la dignidad que me habían arrebatado. Lo miré a los ojos y pronuncié, una condición. Esta alianza sigue adelante solo si usted no participa. No negocio con quienes despiden a sus arquitectos en pleno vuelo. La sala se quedó inmóvil. Maric dudó un segundo. Luego asintió. Lo respeto. Grayson salió sin decir palabra. Yo en silencio había recuperado el terreno que intentaron borrarme. La ciudad de Múnich seguía vibrando afuera con turistas llenando cafés y plazas soleadas. Yo me reuní en un pequeño patio con Rahim y Jenna, ambos con cafés en mano, siguiendo la transmisión en vivo desde sus teléfonos. Dicen que lanzaste una bomba, sonrió Jenna. Ninguna bomba, contesté, sentándome junto a ellos. Solo equilibrio restaurado. Rahim levantó su taza en un brindis improvisado. Por la arquitecta. No brindé, no había terminado todavía, pero por primera vez en años sentí que mi nombre ya no necesitaba defensa. Había entrado a la sala de la que me intentaron expulsar, y la había hecho mía. 2 semanas más tarde, a las 7:45 de la mañana, crucé por primera vez las puertas de la nueva sede de Trabant. La luz inundaba el espacio, reflejándose en pisos pulidos y paredes de vidrio. No era un lugar frío como Venturon, sino uno que respiraba propósito. En la pared principal, recién montada, brillaba una placa de acero cepillado, Trabant fundada por Marin Blake. No estaba escondido en un pie de página, ni enterrado en créditos compartidos. Era visible, firme, definitivo. Me quedé frente a esa placa, recorriéndola con los dedos, recordando todas las veces que mi nombre fue borrado de presentaciones, notas de prensa y contratos. Habían intentado silenciarme, no lo lograron. Arriba en la sala de juntas el ambiente no era el de dominación corporativa. No había sillas cromadas ni luces frías. Había madera cálida, tonos suaves y espacio para la conversación. Linda Clack, de Eurocom, revisaba un cronograma de integración con Rahim. En la esquina, Luis Mata se reía en videollamada sobre el último partido en Brasil. Y en una mesa lateral descansaban 3 bonsáis, un regalo de Yuki Asano, uno por cada continente que ahora apoyábamos. Me senté en la cabecera, y no parecía un trono, era equilibrio. Esa misma tarde llegó la primera notificación. Mayaria Hart ha renunciado a su puesto con efecto inmediato, sin declaraciones, sin entrevistas, apenas una línea en una nota de la industria. Nadie preguntó a dónde iba, nadie lo lamentó. Una hora después, otra alerta. El Consejo de Venturon vota por unanimidad remover a Grayson Hart de la Junta, sin escándalo, sin cámaras, sin lucha por retenerlo, solo desaparición, la misma forma en que intentaron borrarme a mí, en silencio, no porque nunca se trató de venganza, se trataba de algo más sagrado, reclamación. Esa noche firmé el contrato consolidado que unificaba a los 3 socios de Trident bajo una sola arquitectura multinacional. No dudé, no pensé en los titulares ni en las cifras, solo pensé en mi nombre,
escrito con claridad, Marin Blake. Por primera vez firmaba sin miedo, sin máscara, sin disfraz. No era alguien esperando reconocimiento. Era alguien recordada por defecto, porque esta vez la estructura llevaba mi nombre grabado desde la base, y pensé en todos los que alguna vez fueron borrados, en quienes se quedaron en silencio mientras otros se apropiaban de su trabajo, en quienes escucharon déjalo ir, cuando en realidad querían decir déjate ir tú. No éramos invisibles, no éramos reemplazables y no estábamos terminados. Algunas batallas no se ganan con fuego, se ganan con enfoque, con quietud, con tiempo. Cuando llegue tu momento, deja que tu presencia hable más fuerte que tu dolor. La mañana del lanzamiento oficial de Trabant no hubo fanfarria, ni escenarios con luces ni aplausos falsos. Solo un comunicado breve, limpio, distribuido de forma directa. Trabant Inc. anuncia con orgullo su alianza estratégica multirregional con Telnova, Eurocom y Brasilink. El acuerdo, valorado en $5.000 millones durante 7 años, proveerá integración modular y segura en la nube, redefiniendo la conectividad empresarial global. Firmado Marin Blake, CEO. Eso fue suficiente. Las llamadas no tardaron. Periodistas, analistas, inversionistas. Gente que jamás había oído hablar de Trabant y ahora quería saber cómo una empresa sin presencia pública había tomado 3 gigantes de un golpe. En menos de una hora, los artículos se multiplicaron. TechWatch Global lo llamó la toma silenciosa. Otros medios hablaban de un terremoto en la industria. Y dentro de Venturon, el silencio se había transformado en histeria. Mayeri se atrincheró con su equipo de comunicación, redactando comunicados que nunca verían la luz. Grayson buscaba culpables, acusando de sabotaje a cualquiera con un nombre en su libreta, pero ya no quedaba nada que salvar. Yo no lo veía como venganza, lo veía como un cambio de centro de gravedad. Ellos habían jugado con títulos y egos, yo había jugado con confianza, y la confianza siempre gana. A mediodía, el Financial Chronicle comparó el movimiento con la reinvención de gigantes pasados. Para la tarde mi bandeja se llenaba de solicitudes de partnership, 50, 70, 100, ninguna aceptada todavía. Trabant no necesitaba correr, crecía con propósito, no con ruido. En paralelo, mis clientes guardaban el mismo silencio calculado. Ni un comentario en redes, ni un comunicado de prensa. Su mensaje estaba en el hecho mismo. Habían elegido. Esa noche Rahim y Jenna se unieron a mí en el hotel. Rahim llevó una botella y bromeó: brindemos por el secuestro corporativo más elegante de la década. Yo reí, pero sabía que no era un secuestro, era una transferencia natural. Los clientes habían seguido a la persona que los escuchaba, no al logo que los ignoraba. Horas después, recibí un mensaje de voz de Grayson. Su tono ya no era altivo ni siquiera enojado, solo preguntó: ¿fue personal? Lo borré sin escucharlo completo. La respuesta era obvia. Fue personal, fue profesional y fue inevitable. La semana siguiente viajé a Múnich para la cumbre global. Venturon intentaba simular fortaleza presentando una nueva alianza, pero todos sabían que era un salvavidas. Yo entré sin anunciarme, esperé el momento justo y me presenté como la otra parte de la negociación. El color en el rostro de Grayson lo dijo todo. Lo que había intentado borrar en silencio, ahora se materializaba frente a él, con todos los reflectores en juego. Cuando Marek Dvorsky, el CEO europeo, decidió que nuestra propuesta sería prioritaria, no fue solo una victoria, fue justicia. Y cuando añadí la condición de que Grayson quedara fuera, no fue un capricho, fue un ajuste natural. Las personas que cavan agujeros en un barco no merecen estar en el puente de mando. Al salir de aquella sala, no sentí euforia, sentí equilibrio. No necesitaba discursos ni venganza, solo claridad. Semanas después, en la sede de Trabant, caminé por los pasillos mientras el sol iluminaba la placa con mi nombre. No era un trofeo, era una reparación. Grayson y Mayeri no estaban. Habían desaparecido del mapa corporativo como intentaron desaparecerme a mí en silencio. La diferencia es que yo no estaba borrada. Yo estaba liderando. El sol entraba por los ventanales de la sede de Trabant cuando firmé el contrato consolidado de la alianza Trident. 3 firmas,
3 continentes, una sola arquitectura, $1.500 millones en juego. Pero en ese instante no pensaba en la cifra ni en los titulares, pensaba en mi nombre, Marine Blake. Por primera vez lo escribía sin temor, sin máscaras, sin excusas, no como alguien esperando reconocimiento, sino como alguien recordada por derecho propio, porque esta vez la estructura entera llevaba mi nombre grabado desde el inicio. En la sala de juntas, Linda Clark repasaba el cronograma con Rahim. Luis Mata reía al teléfono comentando la liga brasileña, y en una esquina, los bonsáis de Yuki Asano daban un aire de serenidad. Trabant no era un logo vacío, era un espacio vivo, creado por quienes alguna vez fueron marginados. A media tarde llegó la notificación: Mallory Hart ha renunciado a su cargo, efectiva de inmediato. Sin entrevistas, sin explicaciones, solo una línea en un portal de noticias. Nadie preguntó más, nadie la extrañó. Una hora después, otra alerta: Grayson Hart removido del Consejo de Venturon por voto unánime. No hubo escándalo, ni cámaras, ni defensa, solo la misma desaparición silenciosa con la que intentaron borrarme. Ahora eran ellos los que se desvanecían. No lo celebré, porque nunca se trató de venganza, se trató de reclamación. Cuando firmé el último documento de integración, no vi números, vi algo más profundo, la certeza de que había recuperado mi voz, la voz que tantas veces borraron de diapositivas, de comunicados, de discursos. Esta vez no podían eliminarla, estaba en el contrato, en la estructura, en la esencia misma de lo que habíamos construido. Esa noche me quedé sola en la oficina, observando la ciudad a través del vidrio. La skyline ya no me parecía fría, me parecía ganada, y pensé en todas las personas que alguna vez fueron silenciadas, en quienes hicieron el trabajo y vieron a otros llevarse el crédito, en quienes escucharon "déjalo pasar" cuando lo que querían decir era "déjate ir tú". A ellos les digo esto: no eres invisible, no eres reemplazable, y no estás acabado. Algunas batallas no requieren gritos ni fuego, requieren enfoque, quietud, tiempo, y cuando llegue tu momento, no necesitarás exigir reconocimiento. Tu presencia hablará más fuerte que tu dolor. Si mi historia te resonó, si alguna vez fuiste ignorado, subestimado o borrado, no te quedes callado. Deja tu huella, compártela con alguien que necesite escucharla, y recuerda, lo que construimos pertenece a quienes lo construyen. Esto no es un final, es solo el comienzo.